Bienvenidos a un programa donde Dios quiere ver y sentir que crees en Él y sin Él nada somos, porque nada hay imposible para Dios. Paz de Cristo, amados hermanos, Dios me los bendiga. Les saluda el hermano José Sotelo. Este día quiero hablarles sobre el nombre de Dios y demostrarles a través de la palabra de Dios que Jesús es Dios. Quiero que podamos entender, comprender, estudiar, analizar con varios versos de la Biblia que el nombre de Dios es Jesús. No es Jehová, como algunos lo llaman. Sé que hay traducciones de la Biblia, algunas versiones, sobre la editorial Reina Valera, pusieron el nombre de Jehová, lo añadieron ahí, y solamente en el habla hispana, en la Biblia en español, la Biblia de inglés o en otros idiomas, no aparece la palabra Jehová. La palabra Jehová lo escribieron unos masoretas aproximadamente en el siglo IX después de Cristo. Pero en este caso quiero compartirles a través de la palabra de Dios, a través de las escrituras, demostrarles que Jesús es Dios. Para este segmento voy a iniciar primero aclararles a través del obispo Carlos Durán, pues aclarando la palabra Jehová, porque yo no voy a usar en la traducción el nombre de Jehová, pero tal vez en su Biblia sí esté. Entonces voy a compartir una parte de la palabra de Dios y otra parte lo aclarará el obispo Carlos Durán. Para empezar, voy a iniciar con la palabra de Dios. Voy a leer 1 Corintios capítulo 3, verso 18. Para que podamos entender, en primer lugar, que nadie es más que nadie. Yo no soy más que usted. Podemos saber de repente algunos pueden tener títulos de teología, de hermenéutica, pero no vamos a hablar nada de eso. Vamos a hablar a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 3:18, en el nombre de Jesús, nadie se engañe a sí mismo. Primer punto. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, sea el más inteligente, el más capaz, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Son puntos importantes que en primer lugar tenemos que entender que Dios nos dio la misma capacidad de poder entender a todos la palabra de Dios, por supuesto, y muchas cosas y otras áreas de la vida. La diferencia es que muchas veces nosotros no queremos entender, no queremos captar realmente quién es Dios. Para poder iniciar, voy a abrir otra parte de la Biblia en Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33, versos muy conocidos a nivel mundial. Muchos lo usan, pero la palabra de Dios dice así. Así ha dicho el Señor, que hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla. El Señor es su nombre. El verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El día de hoy, primero voy a clamar al Señor, vamos a orar al Señor, para que Él nos enseñe cosas grandes que están escritas en la Biblia y ocultas que aún usted y yo no conocemos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, tal vez lo divida en 2 segmentos o 3, no lo sé. Pero lo importante es que usted pueda
quedarse en la continuidad de este video, también suscribirse en mi canal para poder recibir novedades tanto de la Iglesia Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús o en mi canal como hermano Juan José Sotelo Ramírez. Vamos a orar. Amado Dios, digno de gloria, honra y alabanza. Señor, en esta noche, en este momento, tú seas hablando a mi vida, al que me vaya a escuchar, al que vaya, Señor, a recibir este video. Tú seas, Señor, hablándole a cada uno de nosotros, hablándoles a ellos, a mi vida y a todo el que pueda recibir esta palabra que es tuya, que tú nos dejaste para cada uno de nosotros, que tú nos vas a enseñar aún cosas grandes y ocultas que no conocemos o que conocemos y lo ignoramos. Señor, perdónanos. Queremos aprender más de ti. Tú sé nuestro maestro en esta noche. Usa mis labios, usa mi vida. Sea mañana, tarde o noche, donde estén ellos que nos ven, tú seas abriendo nuestro entendimiento para escudriñar las sagradas escrituras. Gracias, Señor. Amén. Antes de continuar, voy a poner el video y continuamos en un momento. Padre Cristo. Gloria al Señor. Lo que quiero aclarar algo. Han estado pasando los hermanos que lo han escuchado en la radio. Todos los días salen diferentes predicaciones de los que y estudios de los que participamos acá. Nosotros, como bien sabemos, hace mucho tiempo nos dimos cuenta, entendimos de que la palabra Jehová no es el nombre de Dios, que Dios nunca se llamó Jehová. Y hemos hecho el estudio, hemos explicado el por qué ese nombre no es el de Dios y no lo mencionamos en la iglesia como nombre. Pero yo estuve en un programa en la radio que teníamos en Estados Unidos, estuve por aproximadamente 4 años. Y en los 4 años se pasaron muchos programas, muchas predicaciones, muchos estudios. Y en ese entonces, eso ya hace bastantes años, en ese entonces nosotros en la iglesia no sabíamos que la palabra Jehová no era el nombre de Dios por el hecho que aparece en la Biblia. Todos hablábamos de Dios como Jehová. En el tiempo que estábamos en el programa en la radio, pues solamente mencionábamos, hablando de Dios, mencionábamos la palabra Jehová. Y se han estado pasando enseñanzas de ese entonces que estábamos con el programa en la radio, que le digo hace muchos años, hace más de 15 años que yo estuve en el programa en la radio. Y yo he estado escuchando esos estudios que yo di en aquel entonces, y ahí aparece la palabra, que yo hablo de la palabra Jehová. Entonces el asunto es que hay hermanos que lo escuchan y de una vez viene la pregunta: ¿por qué usted y en la iglesia se enseña que la palabra Jehová no es el nombre de Dios y usted lo está diciendo? No se ha podido arreglar para que estos mensajes cortaran la palabra donde se menciona Jehová. Y quiero aclarar, por eso es que sale.
Por eso es que sale la palabra Jehová. Dios nunca se llamó Jehová y por lo tanto nosotros no usamos esa palabra. Entonces, muchos hermanos dicen, mucha gente ha dicho, ¿por qué si Dios no se llama Jehová, por qué está en la Biblia? Y hay una explicación muy sencilla. En el siglo IX, o sea, en el año 900 después de Cristo, ya estando la Biblia escrita, un grupo de escribas llamados los masoretas, ese grupo de escribas le agregó, compuso, formó la palabra Jehová de ciertos nombres e hizo la palabra Jehová y se la pusieron a la Biblia. Ese nombre fue agregado, ese nombre no está en el original. Incluso, pues ahora que estuve por allá, que podía traer una Biblia en inglés, no sé por qué no la traje, tuve oportunidad de comprarla, pero se me pasó. Esa Biblia, la única Biblia que aparece la palabra Jehová es la Biblia en español. En ninguna otra Biblia aparece la palabra Jehová. Solo en la Biblia en español. En ninguna otra aparece la palabra. Disculpen la redundancia, la palabra Jehová. En la Biblia de inglés no aparece. En la Biblia en quechua no aparece. En la Biblia, en diferentes idiomas no aparece la palabra Jehová. Solamente en la Biblia en español y sobre todo la Biblia que escribió, que tradujo la Reina Valera. Pero hay un detalle, y disculpen el tiempo que estoy tomando para explicar esto. Creo que es importante. Hay un detalle. Todas esas Biblias que tenemos acá, que ustedes tienen, esta Biblia que yo tengo, todas estas Biblias son de la editorial Reina Valera. Pero hay un dato curioso. A la Reina Valera la han estado reclamando hace muchos años. Que por qué introdujo o puso la palabra Jehová si Dios nunca se llamó Jehová. Y a raíz de eso, hace 17 años, las Biblias de la Reina Valera, la misma, exactamente la misma Reina Valera, esta Biblia es Reina Valera, exactamente la misma editorial, exactamente todo. Pero ellos corrigieron ese error. Ya en esta Biblia no aparece la palabra Jehová ni en un solo pasaje. La misma Reina Valera lo corrigieron, gracias a Dios. Porque Dios sí tiene un nombre y dice la Biblia que es sobre todo nombre, y el nombre que dice la Biblia de Dios no es Jehová, dice que el nombre que era oculto incluso es Jesús. Y yo quiero pedirle nada más para ya entregar este lugar al hermano que va a traer el consejo de la palabra del Señor. Yo le voy a pedir, algunos de ustedes busquen su Biblia, Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Le voy a pedir a un hermano, cualquier hermano que pueda pasar al frente y me lea en esta Biblia Deuteronomio 6:4.
¿Algún hermano, por favor, que pase para que vea Deuteronomio 6:4? Ok. Hermana, ¿usted tiene allí? ¿Quién tiene Deuteronomio 6:4 en esa Biblia? Léalo, por favor. Deuteronomio 6:4. Digo amén. Ok, hermana. En voz alta. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dicen las Biblias del año 2000 hacia atrás. El hermano va a leer en la Biblia del año 2000 de la misma Reina Valera del año de la edición 2000 en adelante. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amén. En esa Biblia que es la misma Reina Valera del año 2000, aquí está, ya lo tomaron allí en el... Exactamente la misma, la Biblia, la misma editorial, lo corrigieron. Y no dice la palabra Jehová refiriéndose a Dios, sino que dice el Señor. Nuestro Dios, el Señor uno es. No dice Jehová. Razón, pero no es solamente aquí en San Ramón, no es solamente en Costa Rica, no es solamente solamente acá que nosotros no usamos la palabra Jehová refiriéndonos a Dios, sino que en Estados Unidos, en Sudamérica, en todo lugar, toda la gente que se ha dado cuenta de eso, usamos el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús. Y en el Antiguo Testamento, donde aparece la palabra Jehová, la Biblia dice el Señor. Y en la Biblia en inglés, para los hermanos de allá de Estados Unidos que hablan inglés y que tienen la Biblia en inglés, Deuteronomio 6:4 dice: Israel, the Lord our Lord, the Lord is one. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso dice la Biblia que tienen los hermanos, la Biblia en inglés. Repito, la única Biblia que aparece la palabra Jehová es la Biblia en español. Y la Biblia de los testigos. La Biblia de los testigos de Jehová aparece la palabra Jehová en inglés y en todo y hasta en el Nuevo Testamento. Pero eso es agregado. Ya esta Biblia, repito una vez más, que es de la misma Reina Valera, ya no tiene ese nombre. Entonces, los mensajes que han salido donde yo digo la palabra Jehová son más de 15 años atrás, porque aún no lo sabíamos. Bien, ya escuchamos la palabra de Dios a cargo del obispo Carlos Durán. Entonces, necesitamos que puedas abrir tu Biblia. Vamos a iniciar a estudiar la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a comprender las maravillas que Dios tiene para nuestras vidas. Qué bonito es poder compartir la palabra de Dios ahora a través de la tecnología. Antes era muy difícil poder ver todas estas cosas que suceden, que, ¿cómo le explico? De poder compartir la palabra de Dios. Ahora, gracias a Dios, este tipo de tecnología que existe, podemos estudiar la palabra de Dios con mucho detenimiento, podemos compartir las sagradas escrituras. Y hermano y hermana, la palabra de Dios dijo que todos algún momento vamos a través del internet, ahora que existe este sistema, podamos en algún momento ya todo el mundo llegará a ser predicado y dado a conocer la palabra de Dios. Y sobre todo, que usted y yo podamos entender que realmente Dios es uno. Voy a empezar diciendo que Dios es uno, para que después entendamos que Jesús es Dios.
Permito que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 35. La palabra de Dios dice así y nos dice a cada uno de nosotros: a ti, Israel, se te ha mostrado esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. En este verso podemos entender que Dios mismo, o sea, que Moisés está diciendo al pueblo de Israel: se te ha mostrado esto. A ti en estos momentos se te está mostrando esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. En Deuteronomio, en el mismo capítulo, verso 39, dice: Israel, o tú que me estás escuchando, aprende y reflexiona hoy en tu corazón que el Señor es Dios, lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra, y que no hay otro Dios. Estamos empezando a ver dos versos del capítulo 4, donde nos enseña que realmente nos está diciendo que el Señor es uno, que no hay otro Dios, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni sobre las aguas. Amigo o hermano, la palabra de Dios está siendo clara que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. Eso dice en el verso 35, y en el 39 dice que el Señor es Dios, lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra, y que no hay otro Dios. ¿De qué Dios está hablando ese verso? ¿Cuántos dioses hay? Pero vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos ahora al Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y dice así: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué pasó en este capítulo, del capítulo 6 de Deuteronomio? ¿Por qué le está llamando? Yo pienso que como si estuviese regañando. Oye, escucha, atiende, presta atención de este gran mandamiento, dice así. En el verso 3 dice: oye, pues, oh Israel, oye tú, amigo, amiga que me estás viendo, oye, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplicáis como te ha dicho el Señor, Dios de tus padres. Eso está hablando cuando está puesto los 10 mandamientos y estatutos, decretos que el Señor estaba poniendo en ese momento, que el pueblo de Moisés estaba hablando al pueblo de Israel. Y le dice en el verso 4: oye Israel, oye amado hermano, amada hermana o amigo que me estás viendo. Dios no es religión, Jesús no es religión, todos lo sabemos. Pero dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Según la Biblia dice en la Reina Valera, el Señor uno es. Entonces, que tenemos que tratar de comprender, es momento que comprendamos que en el Antiguo Testamento, estamos empezando por el Antiguo Testamento, donde nos dice bien claro que el Señor es uno. ¿Por qué en los mandamientos que Moisés estaba escribiendo, por qué no le puso que somos tres, o que somos varias personas, o que somos dos personas, tres divinas personas, etcétera? No, el Señor fue claro desde el principio. El Señor uno es. Que Dios es uno. Que no hay otro. Sigamos. En el mismo libro, Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Deuteronomio capítulo 32, verso 39.
Vamos a ver. Bien, dice así. Dice en la Biblia, Reina Valera 1960, ved ahora que yo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Mm? Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero, yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Eso dice en tu Biblia, en la Biblia que estás leyendo. En otra versión dice, reconozcan ahora que yo soy Dios y no hay otros dioses conmigo. Yo doy la vida y yo la quito. Yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida y no hay nadie que pueda evitarlo. No hay quien pueda librar de mi mano, no hay quien pueda evitarlo. Este verso nos está diciendo, ve, reconoce, analiza, despierta, observa, escucha, lee, oye, que ahora reconozcan que yo soy Dios, dice la Biblia. ¿Qué Dios está hablando ahí? Hermano o hermana, la palabra de Dios está diciendo que Él es Dios y no hay dioses. Solo un solo Dios y su nombre es Jesús. Estamos aún en Deuteronomio, pero vamos a continuar. Vamos a continuar con un verso más y quiero que usted me entienda, inclusive en Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 22. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 22. Dice, vamos a ver aquí la palabra de Dios. Pacto de Dios con David es el tema, pero voy a leer el verso 22. Cuán grande eres, Señor y Dios. No hay nadie como tú, tal y como lo hemos sabido, no hay más Dios que tú. Hermano o hermana, amigo o amiga, reconozcamos en este segmento, esta primera parte de 16, 20 minutos, quiero que reconozcas hasta este momento, que vayas analizando, escudriñando, que Jesús es Dios, que no hay más dioses, que en el Antiguo Testamento el nombre de Jehová no es el nombre de Dios. Algunos le pueden llamar Yahweh, Yahvé, pero el nombre de Dios es Jesús. Amado hermano, amada hermana, en el nombre de Jesús le digo, oye y reflexiona en tu corazón que Jesús es Dios. Paz de Cristo. Este fue un programa Nada hay imposible para Dios.